Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día absolutamente increíble, lleno de energía y entusiasmo. Y hablando de cosas increíbles, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que les va a encantar, el fascinante y a veces misterioso mundo de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar rumores que llevan años circulando, analizar pistas sutiles, explorar las dinámicas en redes sociales y, lo más emocionante, descubrir un secreto revelador que, créanme, nadie esperaba. Así que si son fans acérrimos de las novelas turcas, de esas historias de amor que traspasan la pantalla y te hacen creer en el destino, y por supuesto, de nuestros queridos protagonistas, Can Yaman y de Meth Özdemir, quédense hasta el final. Porque este vídeo está repleto de sorpresas, análisis profundos y, por qué no, un poco de especulación divertida. Y antes de que me olvide, para aquellos que son nuevos en el canal, bienvenidos. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí, en este espacio, nos mantenemos al tanto de las últimas novedades, los chismes jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, especialmente de las series turcas que tanto amamos. Así que prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can y de Meth. Vamos a empezar. El nombre de Can Yaman y de Meth Özdemir resuena en nuestros oídos con la misma fuerza que el eco de un flechazo de Cupido. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, pero llena de magia, porque juntos en la exitosísima serie turca Erkencikus, que conocemos aquí como Pájaro Soñador, crearon una química tan intensa, una conexión tan palpable que traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos, a millones de personas alrededor del mundo con un romance real. Para aquellos que son nuevos en este mundo maravilloso de las series turcas y quizás no estén familiarizados con Erkencikus, permítanme darles un breve resumen para que se pongan al día. La serie nos presenta a Can Divit, interpretado por el carismático Can Yaman, un fotógrafo aventurero, rebelde y con un espíritu libre. Y luego tenemos a Sanem Aydin, interpretada por la encantadora de Meth Özdemir, una joven soñadora, llena de aspiraciones literarias, que trabaja en una agencia de publicidad. El destino, como suele suceder en las buenas historias de amor, los cruza en un mundo de malentendidos, secretos, mentiras piadosas y, por supuesto, un amor avasallador, un amor que nace a pesar de las circunstancias, un amor que desafía las barreras y las diferencias. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad trascendió fronteras. Fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable y explosiva química entre Can y de Meth. Pero, ¿qué había detrás de esa magia que hipnotizaba a la audiencia? ¿Fue solo una excelente actuación, un guión bien escrito, o hubo algo más? Esa es la pregunta que nos ha mantenido a todos intrigados, a los fans, a los medios de comunicación, a los curiosos, durante años. Una pregunta que sigue generando debates y alimentando rumores. Desde el momento en que Erkencikus llegó a su fin, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y de Meth Özdemir han sido constantes, persistentes y, en ocasiones, avivados por pequeños detalles que los fans, convertidos en detectives aficionados, no han dejado escapar. Los fans con ojos de águila han analizado cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales, cada like, cada me gusta, buscando pistas, señales, migajas de pan que confirmaran sus más profundas esperanzas, que ese amor que veían en la pantalla fuera real también fuera de ella. Y aunque ni Can ni de Meth han confirmado públicamente una relación, los rumores han persistido y se han alimentado con el paso del tiempo, como una llama que nunca se apaga. ¿Por qué? ¿Por qué estos rumores han perdurado durante tanto tiempo? ¿Por qué siguen siendo tema de conversación? Bueno, existen varias razones que explican esta persistencia. Primero, la evidente química que tenían en la serie. Era prácticamente imposible no sentir la conexión que compartían en la pantalla. La complicidad, las miradas que lo decían todo, los gestos que revelaban una intimidad profunda, la forma en que se complementaban, tanto en las escenas románticas como en las cómicas. Todo eso sugería una conexión especial, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Segundo, las declaraciones ambiguas, las entrevistas donde, de vez en cuando, soltaban frases que dejaban entrever, que insinuaban, que jugaban con la idea de algo más.
No se pronunciaban directamente, nunca confirmaban explícitamente, pero tampoco descartaban por completo la posibilidad de algo más. Era como si quisieran mantener viva la llama de la especulación, como si quisieran alimentar la curiosidad del público, manteniendo un halo de misterio. Tercero, la forma en que se han comportado en público. Si bien nunca han aparecido juntos en eventos públicos, en alfombras rojas, en estrenos de películas, o en fotos que sugirieran una relación romántica de manera explícita, tampoco se han distanciado por completo. Han mantenido una especie de amistad secreta, que alimenta la curiosidad de sus seguidores. Han interactuado en redes sociales, se han dedicado me gusta, han hecho comentarios sutiles, han compartido fotos donde se les ve en los mismos lugares, aunque no posando juntos. Todos estos detalles han alimentado la imaginación de los fans y han mantenido viva la esperanza de un romance. Pero, ¿qué pasa con ese secreto revelador del que les hablaba al principio? ¿De qué se trata exactamente? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde entramos en un terreno un poco más delicado. Quiero ser clara, toda la información que les voy a compartir a continuación se basa en rumores, en especulaciones, en información que ha circulado en los medios turcos y en las redes sociales. No es información confirmada oficialmente, pero son rumores muy fuertes, muy persistentes, que han resonado durante mucho tiempo en el ambiente. Se dice, y aquí viene el rumor más jugoso, el rumor que ha encendido la mecha de la especulación, que Can Yaman y Demet Özdemir sí mantuvieron una relación sentimental durante y después de la serie. Es decir, que la química que veíamos en la pantalla, la conexión que sentíamos, no era solo producto de la actuación, sino que tenía su origen en algo real, en sentimientos genuinos. ¿Por qué no lo hicieron público? ¿Por qué decidieron mantener su relación en secreto si fuera cierta? Las razones podrían ser varias, complejas y multifactoriales. Podría ser por cuestiones de contrato. Es sabido que en la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las series, las productoras y los canales de televisión suelen tener cláusulas que restringen o regulan la vida privada de los actores, especialmente cuando están involucrados en proyectos que generan mucha expectativa. Tal vez mantener su relación en secreto era parte de un acuerdo, una condición para garantizar el éxito de la serie y evitar distracciones. Podría ser también por cuestiones de imagen pública. Ambos, Can y Demet, son muy cuidadosos con su imagen. Son conscientes de que su popularidad, su éxito, dependen en gran medida de cómo son percibidos por el público. Revelar una relación sentimental podría generar controversia, especulaciones, afectar su imagen, especialmente en un momento en que ambos estaban en ascenso. Otra razón podría ser, simplemente por proteger su privacidad. Aunque son figuras públicas y están expuestos a la mirada de millones de personas, tienen derecho a proteger su vida personal, a mantener sus relaciones alejadas del ojo público. Tal vez decidieron que era mejor para su bienestar emocional, para su relación, mantenerla en secreto. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto con el riesgo del que hablo en el título? ¿Por qué revelar un secreto del pasado, una relación que no se hizo pública en su momento, podría implicar un riesgo para ellos? La situación actual es que ambos, Can Yaman y Demet Özdemir, se encuentran en un momento de gran éxito profesional. Can Yaman, después del éxito de Erkenci Kuş, ha logrado consolidar una carrera internacional. Ha protagonizado series exitosas en Italia, se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza, y su imagen está muy cuidada. Demet Özdemir, por su parte, también está en la cima. Sigue protagonizando series exitosas en Turquía, tiene una base de fans sólida y leal, y está constantemente involucrada en nuevos proyectos. Revelar un secreto del pasado, como una relación que no se hizo pública en su momento, podría tener consecuencias, podría generar controversia. Podría afectar su imagen pública, revivir el interés de la prensa del corazón, algo que ambos actores, por lo general, evitan y podría incluso generar cierta tensión en sus relaciones actuales. El riesgo en este caso sería la posible exposición mediática, la especulación desenfrenada, las preguntas incómodas, las comparaciones con sus parejas actuales. Además, podría generar debate sobre las razones por las que decidieron mantener su relación en secreto, y eso podría afectar su imagen. Pero, ¿qué podría llevar a Can Yaman o a Demet Özdemir a revelar algo así? Si esta relación existió, ¿qué podría motivarlos a hablar de ella ahora? Bueno, las razones podrían ser varias. Quizás simplemente sienten que ha llegado el momento de ser honestos con sus fans, de compartir su verdad,
de dejar atrás el secretismo y de liberarse de la carga de tener que ocultar algo. O quizás un evento externo como una pregunta inesperada en una entrevista, la publicación de una foto comprometedora por parte de un tercero, o la filtración de información, los obligue a tomar una decisión. Es decir, que se vean forzados a responder a la presión mediática. También es posible que con el tiempo hayan llegado a un acuerdo, hayan hablado, hayan reflexionado, y hayan decidido que ya no hay nada que esconder, que no tiene sentido seguir negando algo que para muchos es evidente. Tal vez ambos han madurado, han evolucionado, y han llegado a un punto en el que se sienten más cómodos con la idea de compartir su pasado. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Khan ni Demet han hablado abiertamente de su supuesta relación. Pero los rumores siguen ahí flotando en el aire y la expectación, la curiosidad, también. Los fans como siempre están a la espera de cualquier señal, de cualquier pista, de cualquier declaración que confirme o desmienta sus esperanzas. Y personalmente creo que la incertidumbre, el misterio, es parte de la magia. Nos permite soñar, imaginar y mantener viva la llama de la esperanza. Nos permite construir nuestras propias narrativas y disfrutar de la emoción de la especulación. Nos mantiene conectados con el mundo de las series y nos permite sentirnos parte de esa comunidad. Pero además de los rumores sobre su relación, hay otros detalles interesantes sobre Can Yaman y Demet Özdemir que vale la pena destacar, que nos ayudan a entender mejor sus personalidades, sus carreras y su relación con el público. Por ejemplo, ambos son muy profesionales y dedicados a su trabajo. Can se ha esforzado mucho para consolidar su carrera internacional. Ha aprendido idiomas, se ha sometido a rigurosos entrenamientos, y ha trabajado duro para perfeccionar su imagen. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha interpretado una amplia gama de personajes, y ha demostrado su capacidad para conectar con el público. Ambos son muy queridos por sus fans, quienes valoran su talento, su carisma, su cercanía y su humildad. Son conscientes del cariño que reciben, y lo demuestran en sus redes sociales, interactuando con sus seguidores, respondiendo a sus preguntas y compartiendo momentos de su vida. Además, los dos son muy activos en redes sociales. Utilizan Instagram, Twitter y otras plataformas para compartir detalles de su vida profesional y personal. Aunque no suelen hablar de su vida privada de manera explícita, siempre están presentes, de alguna manera, en el corazón de sus seguidores. Comparten fotos de sus rodajes, de sus viajes, de sus amigos, y en ocasiones, lanzan indirectas que alimentan la especulación. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos alguna vez a Can Yaman y Demet Özdemir confirmar los rumores sobre su relación? ¿Revelarán la verdad? La verdad, no lo sabemos. La respuesta solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos esperar es que sigan brillando en sus carreras, que sigan haciendo felices a sus fans, que sigan siendo dos de los actores más queridos y respetados de la televisión turca, y que pase lo que pase siempre nos sorprenderán. Es importante recordar que más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son personas, con sentimientos, con vidas privadas, con deseos de proteger su intimidad. Debemos respetar sus decisiones, y no presionar para que revelen información que no desean compartir. En última instancia, el secreto que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, su posible relación, es parte de su encanto, de su misterio. Nos permite soñar, imaginar y disfrutar de la emoción del misterio. Nos permite conectar con el mundo de las series turcas de una manera más profunda, y nos permite sentirnos parte de una comunidad global de fans. Así que, como han visto, el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir está lleno de misterios, secretos, rumores, y sobre todo, de mucho cariño por parte de sus fans. Hemos hablado de la química que compartieron en Erkencikus, de los rumores sobre su posible relación, del secreto revelador, y del riesgo que implicaría revelar algo del pasado. Hemos explorado las posibles razones por las que no han confirmado una relación, y hemos analizado su situación actual. Y al final hemos llegado a la conclusión de que la incertidumbre es parte de la magia, y que pase lo que pase, ambos actores seguirán siendo iconos en la industria. Pero hay mucho más que decir, y hay muchos otros temas que podemos explorar en futuros vídeos. Podemos analizar en detalle sus carreras, sus proyectos actuales, su evolución como actores, y su relación con el público. Podemos debatir sobre las tendencias en las series turcas, y sobre el impacto de las redes sociales en el mundo del entretenimiento. Y esto es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y de Met. Y por supuesto, déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que algún día nos revelarán la verdad? ¿Cuál es su momento favorito de Khan y de Met en Erkencikus? ¿Qué otros temas relacionados con las series turcas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones. Y sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí, en este espacio, seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y compartiendo información, análisis y chismes que les encantarán. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que tengan un día maravilloso.